Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno. A muerte venciste tú, eres digno. Digno es el Rey que a la muerte venció. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Señor. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Señor. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú. Amén, amén, amén. No importando nada, te glorificaré. Amén.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer saludarles y poder estar con ustedes a través de esta transmisión. Y bueno, el día de hoy es un día muy particular. Siento yo en mi corazón que este tipo de situaciones que estamos viviendo no se habían dado por años, por años, por años, por años, por años. Jamás se había pedido la opinión, el consejo del pueblo. Y la verdad es que yo he visto que hay mucha renuencia en muchas personas porque, bueno, a veces nos ponemos en un plan muy espiritual, como que pues nosotros no somos nadie para juzgar a la gente. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad porque yo veo que hay un cierto sentir en el mover de la gente, decimos aquí en México, la gente de a pie, no creyentes, no creyentes, estoy hablando en términos generales. Hay hambre y sed de justicia. Y yo creo firmemente que Dios tiene sus ojos sobre nuestro país. Y creo firmemente, y lo he dicho desde hace más de 10 años, que México iba a llegar a ser una potencia mundial. Y yo no lo veo lejos. Yo creo que tenemos todo para ser una potencia mundial. Tenemos el ingenio, la creatividad, el entusiasmo de la gente, que es el principal recurso de nuestro país, es la gente. Además que Dios nos ha bendecido con playas, con mares, con ríos, con bosques, con minas, con petróleo, con tantas cosas que yo no encuentro por qué no ser una potencia mundial si por ejemplo, Japón, que no tiene todo lo que nosotros tenemos, en unos cuantos años llegó a ser una potencia mundial después de ser devastado. Imagínense en los años 40, cuando Estados Unidos le mandó 2 regalitos en Nagasaki, Hiroshima, quedó devastado, sin nada, pues. No había industria, no había comercio, no había nada, nada, nada. Japón quedó devastado, y Japón, el territorio nacional, se dice que es equivalente al territorio nacional de Aguascalientes. 40, 50, 60, 70, en 30 años, Japón era una potencia económica. Y nosotros llevamos cientos de años y pues nada, aquí seguimos como parte del tercer mundo. ¿Por qué? Porque hemos tenido personas que nos han saqueado. Y bueno, siguiendo el espíritu de la Malinche, nos han traicionado. Han vendido a nuestro país, han regalado la riqueza a otras gentes con el propósito de hacerse ellos ricos. Por eso es que yo veo que en este tiempo hay hambre y sed de justicia, pero a veces como creyentes nos montamos en un caballo muy espiritual y decimos que eso no es cosa nuestra. Entonces, ¿por qué Dios pone autoridades? ¿Por qué nosotros vemos en las Escrituras que Dios es el que pone a las autoridades? Pero un mosquito me anda aquí dando lata. Es el diablo mismo que se está metiendo. Y nosotros necesitamos entender que, porque platicaba yo con un amigo y me decía, es que nosotros al estar al frente de un grupo de personas, orientándoles, dándoles instrucción, tenemos que tener una opinión. Por lo menos que ellos conozcan cuál es nuestra opinión personal, no con el propósito de que hagan lo que nosotros queremos, pero por lo menos que ellos tengan claridad el qué nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, yo quiero titular de alguna manera esta enseñanza como nuestro verdadero adversario. Porque mire, la forma correcta de enfrentar cualquier lucha, cualquier adversidad, cualquier problema es identificar a nuestro adversario. En la medida que usted sabe quién es el adversario, puede ir en contra de él. Mientras no sepa quién es, pues en contra de quién vamos. Entonces es bien importante que nosotros tengamos claramente quién es nuestro adversario. Y las Escrituras son muy claras. En Efesios 6:12, Dios a través del apóstol Pablo dice, porque nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Qué quiere decir esto? Que hay un mundo espiritual donde hay entes, donde hay potestades, donde hay gobernadores, donde hay huestes espirituales que están gobernando y que están haciendo estragos en este mundo físico, y que nuestra lucha pues no es contra las personas de carne y hueso. Sin embargo, vea usted, siempre que tenemos un problema la agarramos en contra de alguien y nos enojamos contra tal o cual persona, ¿no? Y a veces no sabemos discernir quién es nuestro verdadero adversario. Así que yo quisiera que usted considerara lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la verdad es que en primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: nuestro adversario, y aquí está señalando, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que entender y considerar que nuestro adversario pues es el diablo mismo, es el diablo mismo. Nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, pero también tenemos que entender que nuestro adversario es un ser espiritual, pero usa a personas físicas. Necesitamos nosotros entender y considerar que hay una combinación entre quién es el autor intelectual y quién es el que hace las cosas. Por ejemplo, nosotros vemos que se dice un dicho, ¿no? ¿Quién es el que mueve la cuna? O la mano que mueve la cuna. ¿O quién es el que mueve los hilos? Porque nosotros nos peleamos contra el títere, pero no contra el que está moviendo los hilos. Nos peleamos contra las personas, pero no con quien está poniendo esas ideas, esos sentimientos, esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad para entender quién verdaderamente es nuestro adversario. En cualquier situación, por ejemplo, vea usted cuántos matrimonios la agarran uno contra otro y pues bueno, se pelean, hombre contra mujer, terminan peleados, se divorcian, quedan enojados, lastimados y demás. Pero ¿quién fue quien los echó a pelear? A veces yo les digo, no te pelees con la persona, péleate con el diablo. Nuestra lucha no es contra las personas de carne y hueso. Nuestra lucha es contra espíritus, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro contra quién es nuestra lucha, quién es verdaderamente nuestro adversario. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice... la palabra de Dios es clara en este verso, porque dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. El Señor dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Pero aquí nos habla del ladrón, nuevamente el adversario, y dice que viene para matar, para hurtar y para destruir. Tres cosas: hurtar, matar y destruir. Y mire, la verdad es que nosotros tenemos que entender que este ladrón viene para matar nuestras ilusiones, nuestros sueños, para matar a nuestros seres queridos, viene a robarnos la paz, viene a robarnos las finanzas, viene a robarnos pues prácticamente todo, y finalmente lo que él quiere es destruir nuestra fe, destruir nuestro compromiso de Dios, destruirnos a nosotros mismos, destruir nuestra casa, destruir nuestro trabajo, destruir a nuestros hijos, destruir a nuestra familia, destruir todo lo que él pueda. Así que el ladrón viene para eso, viene para hurtar, viene para matar, viene para destruir. Entonces tenemos que reconocer que este ladrón, este adversario del cual nos habla la Biblia, le encanta a usar a las personas de carne y hueso. Mire, por ejemplo, a mí me han robado. Pero no la agarro contra las personas. Hay veces que la gente piensa que soy tonto porque me hacen cosas y no, pues no agarro odio, coraje, rencor contra las personas. Me da tristeza porque esas personas que me roban, pues les va como en feria. Les va como en feria. Una persona
amiga de mi esposita y mía, se quedó con un coche. Yo quería, en ese momento, pues demandarla, porque se cambió de casa y no sabía, pues, por lo menos levantar una demanda, ¿no? Pero el hijo de esta persona era compañero de la escuela de mis hijos. Y ellos, cuando se enteraron que si la detenían, pues bueno, se las iba a ver negras. Y una de mis hijas dijo, no, 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 no. Y optamos por no demandar. Se quedó con el coche. Y otras personas me han supuestamente comprado cosas, nunca me han dado un solo centavo. Digo, y cuando uno les cobra, pues se enojan. Entonces, finalmente no la agarro contra ellos. ¿Por qué? Porque yo sé que quien les mete esas ideas, pues es el diablo mismo. Entonces, mi lucha no es contra las personas, sino es contra demonios que están usando a esas personas. Por eso a veces mi recomendación, yo les digo a la gente, no te dejes usar por el diablo. No seas instrumento del diablo, sino sea instrumento de Dios. Entonces, a mí muchas gentes me han robado y piensan que estoy loco porque pues no las agarro contra de ellos. Me da tristeza que no se den cuenta de lo que están haciendo, porque son un instrumento del diablo. Es decir, el diablo es el autor intelectual, pero va a usar personas de carne y hueso. Entonces nosotros tenemos que entender muy, muy, muy claro. Y le voy a comentar algo que pues hemos aprendido a través de los años. No ha sido fácil. Hace muchos años una amiga tenía necesidad de vender un coche y me dijo, acompáñame para que lo vendamos, porque conocíamos a una persona o conocimos a una familia que nos dijeron que sus hijos se dedicaban a la compra-venta de coches. Entonces me dice, oye, ¿por qué no vamos a ver a estas personas? Le digo, pues si gustas. Yo la acompañé y llegando allá, esta persona que se dedicaba a la compra-venta me dice, yo tengo un vendedor, pero viene mañana temprano y se tiene que ir, déjamelo. Le digo, no, pues no es mío. Y le digo a la persona, pues yo te sugeriría que no. No, dice, pues se lo dejamos, nada más nos llevamos la factura, no le dejamos ningún documento. Le digo, pues como gustes. Y le dejamos el coche, que no dejó ningún documento, pero le dejó el coche. Regresamos al otro día en la tarde, ya no vivía ahí, se cambió. Entonces la hermana se entera, la dueña del coche se entera que yo había ido y ella pensó que yo había hecho las cosas de tal manera de que hubiera desaparecido el coche y que yo me lo había robado. Entonces me demanda a mí y voy a parar a la cárcel. Estuve 10 días en la cárcel. Bueno, no fue una cosa agradable hasta que entendí el propósito. Cuando llegué ahí, empecé a compartir de la palabra. Había un grupito de 5 personas. Yo estuve 10 días ahí. Cuando salí de la cárcel, ya éramos un grupo de 80 personas. Y vimos milagros y milagros y milagros. Salgo de la cárcel y yo empiezo a orar por el coche. Y me pasé creo que 2 o 3 años orando por el coche. Hasta que un día orando por el coche, pidiéndole a Dios que apareciera el coche, que nos devolviera el coche, hagan de cuenta que oí literalmente la voz de Dios que me dijo, el coche no se va al infierno. Y yo me quedé así como, ay, años orando erróneamente. El coche no se va al infierno. Quienes se van al infierno son los ladrones que se lo llevaron. Tuve que cambiar mi forma de orar y tomar la decisión de perdonar a quienes se habían robado el coche, porque ni siquiera el coche era mío, lo tuve que pagar. Déjenme decirles que tuve que pagar un coche que no me robé. Lo tuve que pagar y nunca lo tuve. Pero aprendí esto. El diablo te va a dar donde te duele. Lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo mismo, darle a él donde le duele. Porque lo que él quiere es que despertar en nuestro corazón odio, coraje, rencor, resentimiento en contra de las personas. Pero volvemos a reconocer y a recordar, nuestra lucha no es contra las personas, es contra demonios. Lo que a él le duele es que nosotros los perdonemos, que nosotros clamemos a Dios y decirle, Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta este delito, no les tomes en cuenta este robo. Perdónalos, pues no saben lo que hacen. Entonces mucha gente que aparentemente me ha visto la cara, pues no sabe ni la situación en la que se está metiendo. Mientras a mí me roban, Dios me bendice y Dios me prospera, pero a ellos no. A ellos les va como en feria.
Incluso yo conozco testimonios de personas que se metieron conmigo y han muerto. Y les ha ido como en feria. Entonces, nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, es contra demonios. Aunque al diablo le gusta mucho usar a las personas para despertar esas emociones en contra de las personas. En alguna otra ocasión pasada, hace algunos años, asaltaron a mi hijo. Iba con un amigo, venían de visitar a otro amigo en su casa, cerca de aquí, pero se les hizo fácil. Estamos a 5 o 10 minutos caminando. Se les hizo fácil venirse en la noche, ya eran pasadas las 10 de la noche, y los asaltaron. Entre las cosas que les quitaron, entre mochila, suéter y demás, iba una cámara fotográfica, una cámara para filmar, que pues estaba carita. Estaba el celular de este otro amigo, y cuando llega aquí mi hijo toca para que yo le abra, y no servía el interfón, vivimos en un 5º piso. Entonces le digo, ¿qué no traes llaves? Dice, no. Ya bajé a abrirle y yo tanto molesto, ya era noche, estaba haciendo frío, y le digo, ¿y tus llaves? Se queda así. Le digo, ¿y no llevaste suéter? Y se queda así agachado, medio de tristeza. Nos asaltaron, papá. Ah, le digo, ¿cómo, hijo? Sí, fíjate que así asaltaron, pues nos sacaron una pistola, nos amenazaron, nos quitaron lo que llevábamos. Le digo, ¿y qué hiciste? No, pues se fueron, se echaron a correr. Pasó una patrulla, la paramos y les explicamos que nos habían asaltado. Nos subieron a la patrulla, anduvimos buscando a ver si estaban por ahí. No encontramos nada. Entonces llega mi hijo aquí todo triste. La verdad que sí me dio mucha tristeza verlo así. Y también coraje. Y le digo, ¿tienes fe? Y me dice, sí. Digo, pues vamos a orar. Y le digo, vamos a orar y vamos a darle donde al diablo le duele. Él nos pega donde a nosotros nos duele. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es exactamente lo mismo, darle donde a él le duele. Vamos a clamar a Dios pidiéndoles que no les tomen en cuenta ese pecado. Vamos a perdonarlos, que no se anide en nuestro corazón ni odio, ni coraje, ni rencor, ni resentimiento. Y por el contrario, vamos a pedirle a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y sálvalos. Vamos a clamar por la salvación de esas personas. Nos quedamos orando en el patio de aquí donde vivimos. Y parte de nuestra oración es, aparte de perdonarlos y clamar por la salvación, dijimos, Señor, y te pedimos que los redargullas. No permitas ni siquiera que puedan dormir o descansar hasta que no devuelvan lo robado. Terminamos nuestra oración. Al otro día, en el teléfono del amigo que también se llevaron, empezaron a buscar. Y casualmente, ahí pues obviamente estaba el teléfono de mi hijo, y le hablan por teléfono a mi hijo, oigan, nos encontramos un teléfono y tenía estos teléfonos, ya hablamos aquí y allá, y bueno, dieron con mi hijo y le dicen, es que nos encontramos una mochila y en la mochila estaba un teléfono celular del cual estamos hablando ahorita y estaba una cámara, y si queremos devolvérselas. Yo le decía a mi hijo, ¿cómo se van a encontrar una cámara? Yo creo que las personas que la robaron sintieron pánico y buscaron regresarla, y esa fue nuestra oración. No permitas ni siquiera que puedan dormir hasta que no se vuelvan lo robado. O sea, el otro día le estaban hablando para decirle, queremos regresarte tu cámara, tu teléfono, lo que les habían robado. ¿Por qué? Porque no guardamos odio, coraje, rencor en nuestro corazón, sino simplemente clamamos a Dios pidiéndole, perdónanos, Señor. No saben lo que hacen, pero pedimos a Dios por la salvación de esas personas. Así que imagínense, cuando nosotros empezamos a considerar a Dios y entender que todas las cosas cooperan a bien para quienes amamos al Señor, Dios honra, Dios bendice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre considerar a Dios, siempre. Y sobre todo entender que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino es contra demonios. Y que nosotros tenemos que clamar a Dios por esas personas que son usadas por el diablo. Y que necesitamos entender que aun cuando sean cosas adversas, todo coopera para bien. Termino. La semana pasada, bueno, yo le había prestado la camioneta a mi hijo y ya recientemente se casó, están viviendo cerca de Toluca, y deja la camioneta afuera y le roban las 4 llantas. Los rines son muy caros de esa camioneta. Son muy caros. Me estaba diciendo mi hijo que había investigado en la agencia
y le salían como en 20 y tantos mil pesos cada rin, más las llantas. Así que imagínense, ¿no? Son 4. Y le dije, ¿te acuerdas cuando te robaron la cámara, hijo? Sí, pues a darle, a orar. No, que no guardes coraje, ni rencor, ni resentimiento en tu corazón, sino misericordia. Pídele a Dios que perdone a estas personas, perdónalos tú y a orar. Yo por mi parte también hice lo mismo. Señor, perdónalos, Padre, porque sabemos que ellos no son los autores intelectuales. Los autores intelectuales es Satanás, y lo que él quiere es que en nuestro corazón haya odio, haya coraje, haya rencor, haya resentimiento. Sin embargo, cuando empezamos a orar correctamente, Dios bendice. Y mi hijo me decía hace un rato, me decía, papá, dice, estos días, dice, pues no fueron fáciles, pero en mi corazón había paz. Digo, claro que sí, hijo. Dice, mira, ¿sabes qué? Pues mientras estaba yo pues, viendo lo de las llantas y qué hacer con esto, con lo otro, porque le dejaron la camioneta montada en ladrillos y quedándose nuevamente en la calle, y luego no encontraban por ningún lado rines que pudieran, pues por lo menos prestárnoslo para meter la camioneta a su edificio. Pues andaba entretenido en eso, y sin embargo, a pesar de que él estaba en esa situación, pues le llegaron 2 negocios. Y me dice, mira, sin meter las manos, sin prácticamente hacer nada, ¿no? Entonces digo, así es Dios. Cuando entiendes correctamente cuál fue esta situación, cuál es el propósito, entender que no tenemos por qué tener odios, corajes, rencores en nuestro corazón, Dios bendice. Y le comentaba de un consejo que me dieron para él. Dile que en su oración no se queje, sino simplemente agradezca a Dios. Cuando nosotros consideramos a Dios en todas las cosas y somos agradecidos con Dios, Dios bendice. Y mire, la verdad, yo lo sé porque hemos vivido así por más de 30 años. Y es una bendición. Así que muchas veces, pues bueno, sabemos que Satanás nos da donde nos duele. Haga lo mismo, dele donde a él le duele. Clame por la salvación de esas personas que le están haciendo la vida de cuadritos. Porque recuerde, nuestra lucha no es contra las personas de carne y hueso. Satanás usa a personas de carne y hueso para que se levanten esas emociones en contra de ellos, pero nuestra lucha no es contra ellos. Así que necesitamos ser entendidos y debemos de orar por esas personas y perdonarlos y clamar por la salvación de ellos. Termino con esto. En esta situación a mí me han preguntado, ¿no? Que si yo voy a votar, que si voy a salir, y miren, honestamente quiero decirles algo. Yo era ateo y me acerqué a Dios cuando sentí el agua hasta el cuello. Y conozco muchísimos testimonios de personas que se acercaron a Dios cuando sentimos el agua hasta el cuello. No sé si a usted le pasó lo mismo. En esta consulta, el deseo de mi corazón es que ellos puedan conocer a Jesucristo, porque eso le va a doler al diablo como no tienen idea. Pero ¿cómo van a conocer de Jesucristo si nosotros no les compartimos? ¿Cómo van a conocer de Jesucristo si ellos se sienten con los millones en la bolsa y se sienten intocables y sienten que ellos son Dios? Porque nadie les puede hacer nada. Entonces, yo he estado orando y considero que esta es una oportunidad para que ellos puedan llegar a sentir el agua hasta el cuello y clamen a Dios y se salven. Esta es una oportunidad para ellos. Porque ciertamente hemos orado por la salvación de ellos, pero la dureza del corazón a veces es grande. Y creo que esta es una oportunidad para que ellos sientan el agua hasta el cuello y puedan clamar a Dios. Les quiero leer lo que dice la palabra del Señor, Números 14, verso 18. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea, Dios es rico en misericordia, pero no podemos verle la cara a Dios.
Una de las cosas que él aborrece es que al justo se le considere culpable y al culpable se le considere justo. Eso es una abominación para Dios. Nosotros cuando andábamos sin conocer de Dios, que hicimos 20,000 maldades y pecados, nos acercamos a Dios y Él nos perdona, pero no nos quita la responsabilidad. Perdona el pecado, pero no nos quita la responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que entender, en Proverbios 11:14 dice, sin buenos gobernantes la nación fracasa, pero con muchos consejeros puede salvarse. En otra versión dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. Hoy se nos está pidiendo nuestro consejo, dicho de alguna forma. Y es una multitud la que está levantándose. Yo creo que es parte del deseo de Dios de hacer justicia en nuestro país. No nosotros, porque aquí lo importante no es meter a la cárcel a nadie, sino lo importante es que ellos reconozcan y se arrepientan. Porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si ellos consideran que están bien? Entonces es importante. En Proverbios 11:31 dice, si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón recibirán su merecido los malvados y los pecadores. O sea, necesitamos nosotros entender que a veces somos muy espirituales, así como que pues no nos cae el 20. Proverbios 14:34 dice, el orgullo de un pueblo es que se haga justicia. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. Yo creo que ya déjese ni siquiera como creyentes, hombre, sino como ciudadanos, debemos de estar conscientes que la corrupción es algo reprobable y que necesitamos nosotros entender que como nación tenemos que caminar en justicia, en rectitud, y esto que se está haciendo el día de hoy es parte de un mover, es parte de un cambio donde Dios está trayendo una convicción, y creo que estamos por ver un despertar espiritual en nuestro país. No se trata de partidos políticos, se trata de estar conscientes de que necesitamos considerar nuestro proceder delante de Dios, porque finalmente vamos a dar cuenta qué hacemos o qué no hacemos, y vamos a dar cuenta de todos nuestros actos delante de Dios. Más vale que empecemos a caminar con rectitud, con honestidad, con justeza. Quizás no sea muy espiritual esto, pero para mí me parece muy, pero muy, muy espiritual. La oportunidad que Dios nos está dando de alguna forma actuar. Dicho de otra manera, en alguna ocasión, pues Dios se revela a Moisés y le dice, ya, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, extiende la vara. Y yo creo que parte de esta situación es que Dios nos está permitiendo actuar. Yo les invito a que consideremos la invitación que se nos hace de parte de nuestras autoridades, salir a emitir nuestra decisión, ya sea positiva o negativa, de que se puedan juzgar los actos de las personas que han hecho las cosas de la manera más deshonesta, porque aquí no solamente entra el robo, sino las vejaciones a tantas gentes, a tantas familias, y tantos muertos y tantos desaparecidos. Yo creo que es tiempo de que se haga justicia. Creo que el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia, no de venganza, porque es otra cosa, pero sí, yo creo que necesitamos continuar, y que no se termine con una consulta, sino continuar orando para que todo, no solamente los expresidentes, todos,
Aquí entran alcaldes, aquí entran jueces, aquí entran autoridades, aquí entran policías, aquí entran judiciales, aquí entran gobernadores, aquí entran presidentes municipales, aquí entramos todos. Que nos demos cuenta que así como tenemos que dar cuenta ante quien nos eligió, por ejemplo, en el caso de los gobernantes, ¿no? Ustedes recordarán que cuando se toma la protesta, los presidentes dicen, y juro solemnemente que hacer cumplir la Constitución, puro rollo, ¿no? Y dicen, y si así no fuere, que la nación me lo demande. Pues ahora lo están demandando. Bueno, usted y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Y no va a haber consulta popular. Vamos a dar cuenta, usted y yo vamos a dar cuenta de nuestros actos. Más vale que de aquí en adelante nos portemos con justeza, con rectitud, con honestidad. Que Dios nos dé la habilidad para caminar en la santidad que Él demanda. Así que yo le invito a que caminemos en esa santidad que Dios demanda. Si hemos hecho lo malo, ok, ya, borrón, cuenta nueva. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Pedirle perdón a Dios por todos los pecados que hayamos cometido, nuestras faltas, las mentiras, todo lo que hayamos hecho mal. Y decirle, Señor, perdóname. Pero también te pido, Padre, ayúdame a caminar en la santidad que tú demandas. Ya no quiero caminar en este sendero de maldad, haciendo lo malo. Quiero cambiar y quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero caminar en santidad, quiero caminar en rectitud. Y pues bueno, aprovechemos esta situación. Yo le invito a que salga y exprese el sentir que hay en su corazón en relación a lo que está pasando en nuestro país, porque es una oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra nación. Es una oportunidad que México ya deje de ser conocido como un país corrupto, porque por años en el extranjero se nos considera como personas corruptas, y no dicen fulano y sutano, no, el pueblo de México es un corrupto. Y no es así. Así que Dios lo bendiga, ore mucho por nuestras autoridades, que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en nuestras autoridades, que venga el reino de Dios a esta tierra y se haga su voluntad en nuestro país como se hace su voluntad en los cielos. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.